Él es el que pone en nuestros corazones el deseo de estar aquí. Él es el que pone ese deseo. Porque si por nosotros fuera, nos quedáramos en casa, queriendo disfrutar el hogar o algún deporte. Pero damos gracias al Señor porque Él pone ese deseo en nuestro corazón. Por eso es que estamos aquí. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre, aquí estamos en esta hora de la mañana, pidiéndote que tú prepares nuestros corazones, Señor. Estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de tu presencia en nuestras vidas. Así que en esta mañana, Señor, me pongo en tus manos. Solamente quiero ser un instrumento, Señor, para compartir esto que es tu palabra. Prepara tú nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido estas dos lecturas, hermanos, que son muy conocidas por muchos de nosotros, pero yo quisiera en esta mañana comenzar con algo de historia. Estaremos viendo sobre la presencia de Dios. Entonces, vamos a ver un poco de historia para poder ir entendiendo lo que la palabra nos quiere enseñar en esta hora del día. Antes de el mandato que Dios dio a Moisés para que prepararan un arca llamada el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de Jehová, es conocido así, que más adelante vamos a estar viendo esto. La presencia de Jehová, hermanos, se manifestaba de una manera visible. Vemos la presencia de Jehová manifestándose en la zarza ardiente. Vemos también la presencia de Jehová presente en aquel monte humeante, que el pueblo se espantaba, ¿verdad?, al verlo de esa manera. Dice la palabra de Dios allí, lo pueden ustedes ver en Éxodo, ¿verdad?, Levítico, ahí vienen varias citas donde nos van enseñando, lo pueden hacer en su casa, enseñando de cómo se manifestaba la presencia de Dios. Dice que bajaba una nube espesa, y en esa nube espesa entraba Moisés para platicar con Dios. Vemos también la presencia de Dios manifestada en una carpita, hermanos, en las afueras también de lo que era el pueblo. Allí entraba Moisés, dice la palabra de Dios, para platicar con Jehová cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Qué hermosa experiencia, ¿no?, de Moisés, ¿verdad? La manera en la que como él se manifestaba. Hace un momento leíamos el Salmo 103. Dice el versículo 7 que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Obras en las cuales vemos cuando recibe las instrucciones de hacer el arca. Dios le da las indicaciones, ¿verdad? Que hicieran un cofre de madera de acacia y que ese cofre lo cubrieran de oro. Todo completamente de oro. Les dice también que en las esquinas les pongan unas argollas, hermano. Y esas argollas iban a ser atravesadas por otro pedazo de madera también cubierta con oro. Y esta arca del pacto, llamada así, debería de ser transportada por los levitas.
Era el trabajo de los levitas. Después, el Señor le dice a Moisés que él iba a estar presente en esa arca. El arca, hermanos, representaba la presencia de Dios. Presentaba la presencia de Dios. Esto lo vemos ahí en Éxodo capítulo 37 también, hermanos. Ustedes pueden estarlo leyendo ahí en sus casas. Es una historia maravillosa que ustedes pueden ir viendo, hermanos, que no se trata de Moisés. No se trata de Abraham. No se trata de Noé. Se trata de la presencia de Dios. No es el hombre, hermano. Es la presencia de Dios en el hombre. Vemos cómo el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, los acompañó por 40 años en el desierto. Y Dios se manifestó de una manera tan hermosa a través de milagros. Esas eran las obras que el salmista decía en el Salmo 103 que leíamos hace un momentito. Dice, a Moisés notificó sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Ellos pudieron ver cómo el Señor, a través de su presencia, les dio el maná del cielo. Comida de príncipes, comida que nadie, hermanos, había probado, pero que era deliciosa al paladar, con todos los nutrientes que el ser humano necesitaba. Era comida que Dios les mandaba. Otro milagro, ¿cómo es que de una peña, hermanos, el Señor les dio a beber agua? Vemos como una nube, hermano, protegiendo en el desierto a su pueblo, hermanos. Esas eran las obras maravillosas en la presencia del Señor que se dejaban ver a través del pueblo. Me llamaba mucho la atención hace tiempo que leía, donde decía que en esos 40 años, hermanos, nada de sus ropas se les acabó, hermanos. Imagínense 40 años, hermanos. 40 años con su ropa, y dice que sus ropas no se les acabaron. ¿Quién lo puede hacer eso, hermanos? Solamente la presencia de Dios. Y no solamente eso, dice que tampoco sus pies se les hincharon, no tuvieron problema, hermano. No tuvieron problema. Esas eran las obras maravillosas en la cual aquella arca que representaba la presencia de Dios hacía esos milagros. Salen del desierto y a través de la mano de Josué llegan a la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida. Toman Silo. Todavía Jerusalén no había sido tomada, estaban los jebuseos, pero toman a Silo como su capital. Y ahí, hermanos, es llevada el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Es llevada a la casa de Elí y de sus hijos. Leíamos hace un momento los dos pasajes bíblicos que tuvimos la lectura. Vemos cómo la presencia de Dios, cuando Moisés le dice, ¿y quién me va a acompañar? Y el Señor le dice, mi presencia va a ir contigo y te daré descanso. Pero también, hermanos, vemos en este libro de los jueces a Sansón. Y vaya, hermanos, que es una frase
que hace pensar, que estremece, hermanos. Yo cuando estaba leyendo estos pasajes, yo me sentí estremecido. Cuando dice, pero él no sabía que la presencia de Jehová ya se había alejado. Qué triste, hermanos, panorama. Qué triste esas palabras que el escritor pone ahí. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de su presencia. Él no sabía que su éxito dependía de la presencia de Dios. Si su presencia fue vulnerable, hermanos. Sin su presencia no era nada. Sin su presencia no tenía nada. Y sin su presencia, hermanos, no hacía nada. El pecado, hermanos, de Sansón alejó la presencia de Dios. Una tras otra fallaba al propósito en el cual Dios lo había llamado. Hizo a un lado el propósito de Dios y estableció su propósito. A veces creemos, como lo creyó Sansón, que podemos pecar y salirnos con la nuestra. No, hermanos. No podemos correr más rápido que el pecado porque este nos va a alcanzar. Lo dice la palabra, hermanos. No podemos, hermanos, correr más rápido que el pecado. Este nos va a alcanzar. Y alcanzó a Sansón, hermanos. Y eso hizo que la presencia de él se alejara de Sansón. Cuán vulnerables somos, hermanos, sin la presencia de Dios. Sansón en tiempo de jueces. Era tiempo de jueces, hermanos. Era un tiempo donde el pueblo hacía lo que ellos querían. Así de fácil, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Es en este panorama, hermanos, que llega el arca del pacto, la presencia misma de Dios, a casa de Elí. Es un mensaje narrativo, hermanos. Voy a estar tomando pasajes bíblicos porque lo que vamos a estar viendo es la presencia de Dios, dándole seguimiento a la presencia de Dios. Llega a casa de Elí. Ahí están en Silo. La pueden identificar, hermanos, porque ahí fue donde fue Ana a pedir un hijo. Ahí en Silo, donde él era el sacerdote, el que estaba a cargo de cuidar la presencia de Dios. Ahí era donde fue Ana a pedir un hijo. Les voy a pedir que tomen su Biblia y vayamos al primer libro de Samuel, hermano. Capítulo número 2 del primer libro de Samuel. Versículo 12, le voy a dar lectura. Los hijos de Elí eran hombres impíos. A este lugar, hermanos, a este hogar llegó la presencia de Dios. A un hogar donde el padre, que era Elí, no supo enseñar a sus hijos el temor reverente a la presencia de Dios. Dice que eran hombres impíos. Fíjense que el término hebreo, hermanos, de esta palabra nos dice que eran hijos de Belial, hijos del diablo, hermano.
Eran hombres malvados, indignos, que trataron la presencia de Jehová de manera despreciativa. Ese era el ambiente, hermanos, que rodeaba al pueblo de Dios. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y no tenían conocimiento de Jehová. Hay un pasaje en el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 29, el versículo número 3, que la parte B dice que cuando los impíos gobiernan la ciudad, solamente va a haber lamento, hermanos. Solamente va a haber lamentos. Y estos hombres eran los encargados de enseñar la ley de Jehová al pueblo. Y la condición en la que estaban dice que no tenían conocimiento de Dios. Y esta palabra, hermanos, significa esto, es el término hebreo, hermanos. Muy interesante, hermanos. Muy interesante. Dice que no tenían conocimiento de Jehová. No se trata del conocimiento de saber quién es Dios, hermano, de saber pasajes bíblicos que son buenos. No se trata de eso nada más. Es más, podemos traer aquí a los mejores predicadores que pudiese haber, ¿no? A dar la palabra de Dios. Y a veces no se trata solamente de eso, ¿no? Se trata de que tú tengas una experiencia con la palabra de Dios, que tú tengas una experiencia. De eso se trata. Por eso es el término hebreo, hermanos, de esto dice que denota falta de conocimiento íntimo. Conocimiento íntimo relacional, el hombre con Dios, personal, hermano. Personal. Carecían de eso, hermanos. Experimental, hermanos. Nunca habían experimentado la presencia de Dios en sus vidas porque no tenían una relación íntima con ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra y que nos creó a nosotros, hermano. No tenían esa relación íntima, relacional, experimental. Dice, no, esto no es solo saber de alguien o algo de oídas, sino haberlo percibido, visto o tocado. Si usted no va a la palabra, hermanos, nosotros hacemos una parte cuando estamos aquí enseñando, pero a usted le toca escudriñar la escritura, hermanos, para que pueda experimentar la presencia de Dios en su vida, para que pueda sentirlo. Si no, va a estar vulnerable como lo estuvo Sansón. Para tener una mejor comprensión, hermanos, de lo que yo le estoy diciendo, en sus casas pueden leer la relación de Samuel con Dios. Lean, hermanos, en este mismo capítulo, cómo Samuel se relacionaba con Dios. Eso es tener conocimiento de Dios. Dice que no echaba el saco roto de las palabras de Jehová. Y el Señor le hablaba, hermano. Le hablaba. ¿Se acuerdan cuando empezó a hablarle y pensaba que Elí era el que le estaba hablando? No, era el Señor, hermano. Eso es, hermanos. ¿Queremos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas? Tenemos que escudriñar las escrituras, hermano. No nada más aquí se trata de que yo vengo a predicar y que tú te alimentes. No, hermanos. ¿Quieres sentir la presencia de Dios en tu vida? Escudriña las escrituras, hermanos. Vea la palabra, hermanos. Vea la palabra. Dice aquí, hablando de los hijos de Elí, en el versículo 22 de este capítulo número 2, hermanos, el versículo 22, dice que se acostaban, hermanos, a las puertas, hermanos. A las puertas, hermanos, del tabernáculo con mujeres, hermanas. Tenían inmoralidad sexual, hermanos.
Ese era el pecado, hermanos, tremendo, que estos jóvenes estaban experimentando. La presencia de Dios ahí, hermanos, a la puerta, ellos cometiendo actos inmorales. Irreverencia a la presencia de Jehová. Tal era la condición del pueblo y de estos sacerdotes, que deberían de tener conocimiento de Jehová, hermanos. Que dice el capítulo número 4, estando en esas condiciones, que tuvieron una batalla con los filisteos. Los filisteos los derrotan, se regresan. Y los ancianos le dicen, ¿cómo? ¿Cómo que fuimos derrotados? Si nunca lo consultaron, nunca fueron a su presencia y decían, ¿por qué hemos fracasado? Un hogar donde la presencia de Dios es descuidada, hermanos, cuidado. Cuidado, porque vamos a ir de derrota en derrota, hermanos. Y vienen y saben lo que hacen, hermanos. Lo más sagrado que tenía el pueblo, lo sacan de su lugar para llevar al campo de batalla. Usaron, hermanos, el arca, que representaba la presencia de Dios, como un amuleto de la buena suerte. A veces, hermanos, nosotros también usamos la palabra de Dios como un amuleto. Y la traemos en el solazo arriba, creyendo que la presencia de Dios nos va a guardar, vamos, sin leerla. Ya toda quemada, todo, sin tener cuidado, hermanos, de la presencia de Dios. La Biblia, hermano, la palabra de Dios no es ningún amuleto, hermanos. No es ningún amuleto, hermano. Estos pensaron, hermanos, que iban a ganar. Qué triste, hermanos. Volvieron a perder. Volvieron a perder. ¿Y saben a dónde fue a dar, hermanos? El arca. Fue a dar con los filisteos, hermanos. Fue a dar con los filisteos, hermanos. Lo más sagrado que el pueblo tenía cayó en manos del enemigo. Dice el capítulo número 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, es el dios de ellos, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Versículo 4. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. La presencia de Dios, hermanos, es fuerte, poderosa, que hace que los ídolos se caigan, hermanos. La presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, hace que los ídolos que nosotros hemos ido creando caigan de rodillas, hermanos. No los levantemos, hermanos. No los levantemos ya. Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas, tiene el poder para quitar los ídolos que nosotros queremos levantar, hermanos. Queremos levantar. No los levantemos ya, hermanos. La presencia de Dios es fuerte y poderosa en nuestras vidas. Es tan poderosa que a lo bueno le decimos bueno y a lo malo le decimos malo. Capítulo 6, hermanos. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿Y saben cómo les fue?
fue mal, hermanos. Les fue mal, hermanos. Se llenaron de tumores y vinieron plagas de ratones a sus sembradíos. Los filisteos tenían 5 ciudades, hermanos. A la primera que llegó fue Asdod, que vimos en el capítulo número 5. Les fue mal y la mandaron a otra ciudad. Y también, hermanos, les fue mal. Y aquella ciudad la mandaron a otra ciudad y también les fue mal, hermanos. La presencia de Dios, hermanos, representada en el arca no es juguete de nadie, hermanos. Es la presencia de Dios y tenemos que tratarla con reverencia, hermanos. Asustados, ya no sabían qué hacer, hermanos. Mandan traer a los magos, a los adivinos. ¿Qué hacemos? Y se les ocurre la gran idea de hacer una carreta nueva. Hacen una carreta nueva, le ponen 2 vacas que habían parido, tenían sus vaquitas, y ellos dicen, vamos a saber si es la presencia de Dios la que nos está castigando o fue la suerte nada más. Si las vacas van a regresar al oír el balido de sus becerritos. Dudaban todavía que Dios había hecho aquello, hermano. Ponen el arca y dicen, no podemos mandarla así, tenemos que mandar alguna ofrenda. Y ahí hacen las figuras, 5 figuras, representando a las ciudades, los tumores, representando a las ciudades y también a las plagas de oro. La ponen en la carreta y la carreta, hermanos, dice la palabra de Dios, que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, hermanos. Y fue a un lugar, a una ciudad que se llamaba Bet-Semes. Y saben, esta ciudad, hermanos, era una ciudad de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los encargados, hermanos, de cargar con la presencia de Dios. Qué casualidad, ¿verdad? Dios está en medio de cualquier evento, hermanos. Dios está en medio de cualquier evento. Llega a esta ciudad, hermanos. La reciben con gozo, con alegría, la presencia de Dios. Aquellos animales que habían transportado el arca del pacto los ofrecen en sacrificio, porque la costumbre, hermanos, que el pueblo tenía era que lo que se había usado para algo sagrado tenía que ofrecerse en sacrificio. Y ahí lo vemos, ¿no? Hacen una lumbre y sacrifican aquellas 2 vaquitas. Pero el gozo, hermanos, les duró poco, hermanos. No sabían cómo tratar la presencia de Dios. ¿Saben lo que hicieron, hermanos? Ahí en el capítulo número 6 estamos, en el versículo 19. Dice que ellos miraron adentro del arca del pacto. Estaba prohibido en la ley, hermanos. Ni tocarla, ni mirar adentro, hermanos. Y ellos miraron, hermanos, adentro del arca del pacto, hermanos. Y dice ahí que hizo morir del pueblo a 50,000 hombres. Me estremezco, hermanos, cuando veo esto, hermanos. Porque la presencia de Dios se tiene que tratar con reverencia, hermanos. Se tiene que tratar con reverencia. Tenemos que saber cómo debemos tratar la presencia de Dios, hermanos, para no ser irreverentes. Se llenaron de miedo, hermanos. Y fue a dar. Yo sé, hermanos, está largo, yo quisiera terminarlo, ¿verdad? Ténganme paciencia, ¿verdad? Es algo que tiene secuencia, hermanos. Tiene secuencia. Ahí en el capítulo número 7 dice que llevaron el arca del pacto, la presencia de Dios, a casa de Abinadab.
Dice, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del pacto. El arca del pacto vino ahora a una familia, hermanos, donde solamente una persona, hermanos, eran los responsables de cuidar el arca. La Biblia no enseña eso. Eran varios los sacerdotes, era un grupo grande que tenían que cuidar el arca del pacto, la presencia de Dios. Dice aquí, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Qué son muchos días, hermanos? 20 años, hermanos. 20 años, dice aquí, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. No pasó nada, hermanos, en 20 años. No pasó nada, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el arca, hermanos, solamente vino a ocupar un lugar como cualquier mueble en la casa de Abinadab. No hubo respeto, hermanos. No hubo respeto, hermanos. Llegó a una casa descuidada, hermanos. La arrinconaron, hermanos. 20 años, hermanos, sin que nadie fuera a consultar la presencia de Jehová. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, pero sí pasó algo, ¿no? A pesar de la rebeldía del pueblo, sí pasó algo. Dios se manifestó con muchos milagros, ¿no? Con muchos milagros. Pero aquí, el arca, la presencia de Dios, se vio como solamente un objeto más en el hogar. No se le buscó para adorarlo, para adorarle, ni para que los guiara. Se le perdió el temor y no se le dio la honra debida a su nombre. Esta es la casa de Abinadab. Pero Dios continuaba trabajando, ¿no? A pesar de estos actos en cuanto a su presencia, Dios continúa trabajando. Y Él prepara el corazón de un hombre llamado David. Ahora vamos a irnos al capítulo número 13 del primer libro de Crónicas, hermano. Dice el versículo 1 del capítulo 13, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Qué triste, ¿no? Qué triste.
porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Este pasaje es paralelo. Vamos ahora a regresarnos, hermanos, al segundo libro de Samuel. El capítulo número 6, hermanos. Dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, hermanos. Es un pasaje paralelo. Esto es secuencia, hermano. Estamos dándole seguimiento al arca, que es la presencia de Dios. Han pasado tiempo, hermano. Estamos ahora en el tiempo de David. Ya había pasado el tiempo de Saúl. Solamente una sola vez, hermanos, en el reinado de Saúl fue a consultar la presencia de Dios. Solamente una sola vez, hermano, fue. Eso es lo que marca aquí la palabra de Dios. Ahora está en el reinado de David. Y dice que David quiere ir a traer el arca del pacto, hermanos, que estaba en la casa de Abinadab. Y esto, hermanos, merecía pues todo. Siendo David un corazón apasionado por Dios, dice que fue y preparó 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, como lo hicieron los filisteos, y la llevaron de la casa de ¿quién, hermanos? De Abinadab, hermanos. Allá estaba la casa todavía. En la casa de Abinadab estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Y habían pasado muchos años, hermanos. Muchos años, hermanos. Y la presencia de Dios había sido descuidada. Dice, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y era la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre trae alegría, hermanos, al corazón. Cuando llegaron a la era de Nacón, estoy en el versículo 6, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Peresusa hasta hoy. Tampoco, hermanos, deberían de tocarla el arca. Tampoco deberían de transportarla en un vuelo. Mira, mi hermano, ser apasionado por Dios no lo es todo, hermanos. Tengamos cuidado. Si tú no sabes cómo tratar la presencia de Dios, tu pasión no sirve para nada, hermanos. Tienes que conocer cómo tratar la presencia de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Tienes que saber, hermanos. ¿Cómo lo vas a saber? Escudriñando las Escrituras, hermanos. Escudriñando las Escrituras. Ten un tiempo íntimo con el Señor, donde nadie te estorba, hermano. Escudriña las Escrituras, hermano. Y el Señor te va a ir revelando quién es Él, hermano. Y sabes una cosa, entre más lo vas conociendo, más temor te vas llenando de Él. No quieres fallarle. No quieres fallarle. Se asustó, hermano, se llenó de temor David. Se acabó la alegría, hermano. Cada quien váyase para su casa. ¿Qué hacemos con el arca? Y dice ahí que llevaron el arca
Versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David. No se le olvide este nombre, hermanos. ¿A la casa de quién, hermanos? De Obed Edom, hermanos. No se le olvide, hermanos, este nombre. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 3 meses, hermanos. 3 meses. ¿Y qué hizo el Señor con esa casa, hermanos? La bendijo, dijo, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa, hermanos. La forma, hermanos, en que Obed Edom trató la presencia de Dios movió el corazón mismo de Dios. Dios era el huésped de esa casa. Se puso de acuerdo con toda la familia, hermanos, y prepararon la casa. La limpiaron, quitaron toda la basura que pudiese estar ahí. Pudo haber dicho Obed Edom, va a estar en mi recámara. Hermano, la presencia de Dios en su casa era motivo para preparársela y para llegar alegre ante ella, hermanos. Hizo todo lo indicado. Dios era el huésped de su casa. Y Dios bendijo la casa de Obed Edom. Aquellos sembradíos que él tenía, en 3 meses, sin duda alguna, florecieron de tal manera que todo el pueblo se dio cuenta, hermanos. Los árboles frutales que tenía ahí, los higos, las granadas que eran muy comunes en la tierra prometida, hermanos. Oye, las mejores, hermanos. Las mejores, hermanos. Toda la familia unida, porque aquel hombre, hermanos, respetó la presencia de Dios en su casa. Oye, sus hermanos, sus hijos, vieron a este hombre, a este varón de Dios, respetando la presencia de Dios, gozándose en ella. Cada mañana que se levantaba, sin duda alguna ahí, ¿verdad? Guardada ahí con una cortina, ¿verdad? Porque así debería estar en el lugar santísimo, protegida. Ahí la cortina, en la recámara de él. Gozosos, disfrutando de la presencia de Dios ahí en su casa, hermanos. Y saben una cosa, hermano, siempre decimos que las malas noticias vuelan bien rápido, ¿no? Pero aquí las buenas también, hermanos. Todo el pueblo se dio cuenta lo que estaba pasando en la casa de Obed Edom. ¿Saben una cosa? La presencia de Dios, hermanos, no puede estar en una casa descuidada, en una casa que menosprecia, ¿no? Como la de Elí y la de Abinadab. Puedes estar en tu casa, puedes estar en la escuela, puedes estar en tu trabajo, puedes estar platicando con tus vecinos y ellos ni se van a enterar que la presencia de Dios está en tu vida. Pero cuando la tratas con respeto, como la trató Obed Edom, todo mundo se va a dar cuenta quién eres tú. Impactó la vida, hermanos, de todo un pueblo. Ay, fueron luego a decirle a David, oye David, ¿sabes lo que está pasando en la casa de Obed Edom? No.
Dios está bendiciendo la casa de Obed-edom. Y David, hermanos, ahora sí, se prepara, trae a quienes deberían de cargar el arca del pacto, se prepara, hermano, y lleva, hermanos, a los levitas para que transporte. Y él mismo dice, lo hicimos sin saber cómo deberíamos de tratar la presencia de Dios. Y la traen a Jerusalén. Ya Jerusalén ya había sido tomada por David. Y dice ahí que David hizo una tienda donde fue llevada la presencia de Dios. De la casa de Obed-edom al palacio. Y aquí no termina la historia, hermanos. ¿Saben qué hizo Obed-edom? Dejó su casa, hermanos. Él y toda su familia se vinieron a Jerusalén. ¿Saben a qué vinieron, hermano? A cuidar la presencia de Dios. Fueron porteros, hermanos. Él, sus hijos y sus hermanos. Toda una familia completa, hermanos. No quisieron abandonar la presencia de Jehová. No quisieron. Eso es lo que mueve, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Toca a nuestras familias, hermanos. Si usted está viviendo y está respetando la presencia de Dios en su vida, toda su familia lo va a ver, hermanos. Aquellos que no quieren nada con el Señor van a ver la presencia de Dios en su vida. Y al rato no va a ser usted solo aquí, alabando al Señor. Toda su familia va a estar allí. Pero ellos tienen que ver la presencia de Dios en su vida, hermanos. Termino con esto, hermanos. Voy a pedir que tomemos ahora y nos vayamos a Colosenses, capítulo número 2, versículo número 9. Así dice la palabra de Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es ahora nuestra arca, hermanos. Cristo ahora es nuestra arca. Dice ahí que en Cristo habita corporalmente toda la naturaleza de Dios. Cristo es ahora la presencia de Dios, ¿no?, en nuestras vidas. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, hermanos. Esta es ahora la casa donde habita la presencia de Dios, hermano. ¿Cómo la estás tratando, hermanos? ¿Cómo la estás tratando? Me llamó mucho la atención cuando veía en la casa de Elí cómo sus hijos cometían actos inmorales a las puertas del tabernáculo, hermano. Yo dije, ¿cuántas veces vemos mugrero en la televisión que tiene que ver con actos sexuales y creemos que es solamente entretenimiento? No estaremos tratando la presencia de Dios de una manera despreciativa. Porque ahora, donde tú vas, va la presencia de Dios. Porque está dentro de ti. Cuídate, hermanos. Cuida la presencia de Dios, porque está en tu vida, hermanos. Está dentro, aquí lo acabamos de leer. Toda la naturaleza de Dios está en Cristo. Y ahora por la fe, Cristo habita en nuestros corazones. Como en esta hora de la tarde ya
te sientas, hermanos, delante del Señor. Espero que no sea yo, que sea la palabra, hermanos. Yo cuando estaba viendo ya, tengo semanas que vi esto, hermanos. Tengo semanas, hermanos, que estuve viendo estos pasajes. Estaba en mi recámara y dijo, uff, qué duro. Algo vino aquí. Vino aquí algo, hermanos, y me dijo, uff, no, Raúl. ¿Cómo estás tratando tú la presencia de Dios en tu vida? Le dije al Señor, Señor, yo no quiero ser Abinadab, ni quiero ser Elí. Yo quiero ser como Obed-Edom. Quiero ser como Obed-Edom. Hermanos, seamos respetuosos de la presencia del Señor. Estamos con vida, todavía tenemos esperanza. Si tú no estás respetando la presencia de Dios, haz un pacto con el Señor. Y si tú nunca lo has sentido, yo te invito a que aceptes a este Cristo por la fe en tu corazón. Y Él te va a manifestar con su presencia. Ámalo, hermanos. Respétalo. Ten reverencia, porque ahora está dentro de cada uno de nosotros. Y Él merece eso. Merece respeto, merece reverencia, porque Él es santo. Santo, santo, no solamente una vez. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, nos ponemos en tus manos. A veces somos muy respetuosos, muy reverentes, Señor. Te faltamos el respeto, pero aquí estamos, Señor, humillados delante de ti. Tú conoces nuestro corazón. Te pedimos que lo limpies, Señor. Confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras maldades y te queremos decir que te amamos y que te queremos servir, honrarte, conocerte de una mejor manera. Danos pasión, Señor, por tu palabra, que la escudriñemos para que podamos ir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y es en este nombre, Padre, en el que te estoy pidiendo las cosas. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.